Con todo, muy buenas tardes a todos. En esta ocasión, la Universidad Nacional de Trujillo, de la Escuela de Agronomía, en el octavo ciclo del curso de riegos y drenajes, se le complace en presentar fertirriegos para el cultivo de espárragos. Los integrantes de este grupo está compuesto por Acevedo Delgado, Yanela, Armas Flores, Luis Alberto, Contreras Venegas, Melanie y Polo Vélez, Wilmer Alejandro. Le doy el pase a mi compañera Melanie, por favor. Fertirriego. Definición. Fertirriego o fertirrigación es la aplicación de fertilizantes a los cultivos por medio del agua de riego. En general, la aplicación de agroquímicos por este medio recibe el nombre de quimigación. Características. Entre las características tenemos las ventajas y las desventajas. En las ventajas tenemos que incrementa rendimientos y mejora la calidad de los productos. Las cantidades y concentración de nutrientes pueden dosificarse de acuerdo con los requerimientos del cultivo y sus etapas de desarrollo. Otra ventaja sería que hay un ahorro en los costos de la fertilización, donde se presenta una alta eficiencia y uniformidad de agua, la cual hace que usemos menos fertilizantes. Se usa menos equipos y menos energía para aplicar los fertilizantes y requiere de menos personal para supervisarlo. Otra ventaja es que facilita las labores agrícolas. Se puede fertilizar cuando el suelo del cultivo impide la entrada de la maquinaria. Y otra ventaja que reduce la contaminación. Si el agua se aplica uniformemente y con alta eficiencia, los excedentes de riego son mínimos. A este proceso se le llama percolación. Desventajas. Se requiere de inversión inicial, requiere de equipos de fertirriego, lo cual lo hacen muy costosos. Los fertilizantes solubles son más caros. Eh, Hay un peligro al usar mezclas de fertilizantes, lo cual precipitan los fertilizantes no compatibles con otros o con el agua de riego y pueden haber reacciones violentas. Otra desventaja es que se requiere de personal calificado para seleccionar, manejar y dosificar fertilizantes, así como para operar el sistema de riego. El suelo y el fertirriego. La textura. La textura es considerada como la propiedad física primaria de los suelos debido a que influye directamente en otras propiedades físicas como la estructura, la densidad, la porosidad y sobre todo la capacidad de almacenamiento, disponibilidad y fracción aprovechable de agua para los cultivos. En este cuadro se presentan las características hidrodinámicas de los suelos en función de su textura. Tenemos el grupo de textura que está el arenoso, el franco-arenoso, el franco arcilloso y el arcilloso. Tenemos la capacidad de campo, el punto de marchitez permanente, el agua disponible, lo cual se mide en agua por 30 centímetros de profundidad. La capacidad de campo se mide en porcentaje y en centímetros, igualmente el punto de marchitez permanente y el agua disponible. En el grupo de textura tenemos el arenoso, lo cual se sabe que tiene un porcentaje de 6.8 y una profundidad de 3.1 centímetros. El franco arenoso también tiene un porcentaje de 11.3 y una profundidad de 5.1. El franco tiene un porcentaje de 18.1 y una profundidad de 8.1 centímetros. El franco arcilloso, un porcentaje de 21.5 y una profundidad de 9.7 centímetros. El arcilloso tiene un porcentaje de 22.6 y una profundidad de 10.2 centímetros. Así sucesivamente para el punto de marchitez permanente y el agua disponible. La capacidad de intercambio catiónico es una propiedad química que designa los procesos de absorción y liberación de cationes del complejo del cambio arcillo-húmico y está influenciada por la cantidad y el tipo de arcilla, cantidad de humus y el pH o reacción del suelo. En este cuadro se puede observar la relación entre la textura y la capacidad de intercambio catiónico de los suelos. En la textura, el SIC y las categorías. En las texturas tenemos la arena, el franco arenoso, el franco arcilloso y el arcilloso. El SIC que se mide en mini equivalentes por 100 gramos y las categorías que llegan a ser muy baja, baja, media, alta y muy alta. En el caso de... Siguiente. La salinidad. Los fertilizantes son sales que, agregadas con el agua de riego, forman una solución salina que se aplica al suelo. Este tiene efectos benéficos si las sales son fertilizantes y se dosifican sin exceder los límites de calidad de agua para los cultivos. Esto debido a que existe una relación entre la salinidad de agua de riego, de la solución del suelo y del agua de drenaje. C.ESS
es igual a 3C.E.AR. C.E.S es igual a 1.5C.E.AR. C.E.SS es igual a 2C.E.S, donde conductividad eléctrica R significa agua de riego, conductividad eléctrica SS significa solución del suelo y conductividad eléctrica E.S significa del extracto. Por otro lado, las sales pueden afectar a los cultivos por la presión osmótica y por el efecto tóxico de los iones, como el cloro, el sodio y el boro principalmente. El espárrago es un cultivo tolerante a la salinidad. Bajo estas condiciones no muestra síntomas bien definidos hasta que la conductividad eléctrica del suelo sea igual o mayor a 10 decisimen por metro. Sin embargo, muchos investigadores han demostrado para otras condiciones que 4.11 decisimen por metro es el umbral de tolerancia de sales sobre el cual el rendimiento disminuye. Para nuestras condiciones se ha evidenciado que este umbral puede ser hasta 6 decisimen por metro. Esto último se puede expresar de acuerdo a la ecuación propuesta por Meyer and Planck. En este cuadro se observan los cultivos, la tolerancia, moderadamente tolerante y sensible. En el caso del espárrago, que es un cultivo hortícola, tiene una conductividad eléctrica menor que 8 y mayor que 12, lo cual lo hace al cultivo del espárrago ser un cultivo tolerante. Siguiente. Tenemos una fórmula, YR es igual a 100 menos B por conductividad eléctrica punto ES menos A, donde YR es el rendimiento relativo en condiciones salinas, 100 llega a ser el rendimiento potencial en condiciones no salinas, B es la pendiente que es igual a 2, que es la disminución del rendimiento en 2%, A es el umbral de tolerancia, 6, que es 6 decisimen por metro para el caso del Perú, y una conductividad eléctrica ES, que es del extracto. En esta figura se puede observar el rendimiento relativo en el eje y la salinidad en el eje X. Esto nos quiere decir que está inversamente proporcional, lo cual quiere decir que a mayor rendimiento relativo hay menor salinidad, que es la respuesta de los cultivos a la salinidad. El pH de la solución del suelo. El pH o reacción de la solución del suelo influye en la capacidad de las plantas de absorber nutrientes en general. Puede considerarse entre 5.0 a 7.5 como valores extremos. Sin embargo, cada cultivo tiene un rango específico para su mejor desarrollo. La mayoría de las plantas absorben los nutrientes en un alto porcentaje a valores de pH entre 6.0 y 6.8. En este cuadro es como respuesta a la influencia del pH sobre la disponibilidad de los nutrientes. Inmediatamente pasamos con nuestra compañera Acevedo Delgado, por favor. Le doy el pase a mi compañera. Ya, continuando con la exposición. Agua y fertirriego. Calidad del agua. Independiente de la fuente superficial o subterránea, la calidad del agua de riego es un término que se utiliza para indicar la conveniencia o limitación del empleo del agua con fines de riego para los cultivos, en cuya determinación generalmente se toman las características químicas. La calidad del agua depende de sus características físicas y químicas. También de los problemas potenciales que pueden generar los cultivos a los suelos y al sistema de riego. Las características físicas. Se consideran a las sustancias que llevan en suspensión como tierra, arena, limo y arcilla, y materia orgánica. Los materiales sólidos de mayor densidad que el agua se eliminan por decantación y los materiales orgánicos con la filtración. Características químicas. El pH del agua de riego indica la acidez o la alcalinidad del agua de riego. Contenido de sales. El contenido total de sales trae como peligro de acumulación de los sales solubles en el suelo. El contenido de sodio. El sodio puede llegar a desplazar a iones de calcio y magnesio en
en el complejo de cambio. Dureza del agua. La dureza del agua está relacionada con la presencia de iones de calcio y magnesio, contenido de los iones tóxicos. Fundamentalmente afectan a la susceptibilidad de un cultivo, dañan el área foliar y disminuyen la capacidad fotosintética de la planta. Siguiente. Los fertilizantes y el fertirriego. Contenido de nutrientes del fertilizante. Los fertilizantes contienen uno o más nutrientes según su formulación. La combinación con otros fertilizantes complementarios se hace para lograr las cantidades totales de nutrientes que se desea aplicar. Un fertilizante es un compuesto químico y como tal es una sal inerte, sin carga y que al entrar en contacto con el agua del suelo o de la solución se disocia dejando los nutrientes en forma iónica. Los sales inertes son nitrato de potasio, fosfato, nitrato de amonio, nitrato de calcio y sulfato de magnesio. Y como se puede observar en el lado derecho, las sales inertes ya están con los iones cargados. Siguiente, por favor. Grado de solubilidad del fertilizante. La solubilidad de un fertilizante es una de las características principales a tener en cuenta en el fertirriego. Los fertilizantes deben ser muy solubles. La solubilidad de un producto está influenciada por tres factores: la temperatura, la presión y el pH. La temperatura del agua juega un papel directo e importante en la solubilidad de un fertilizante. Algunos fertilizantes, al ser aplicados en el agua, bajan la temperatura de esta. Si se quiere agregar otro fertilizante, la solubilidad de este último se verá afectada, siendo conveniente esperar restablecer la temperatura inicial. Siguiente. Compatibilidad de los fertilizantes. Los fertilizantes son sales que en contacto con el agua se disocian formando iones y diferentes iones pueden interactuar en la solución y precipitar, formando compuestos insolubles con el consiguiente riesgo de no estar disponibles para las raíces o con alto riesgo de taponear emisores, disminuyendo consecuentemente la eficiencia de aplicación de los fertilizantes y nutrientes. Siguiente. Índice de salinidad del fertilizante. El índice de salinidad de un fertilizante es la relación del aumento de la presión osmótica de la solución del suelo, producida por un fertilizante, y la presión osmótica producida por la misma cantidad de nitrato de sodio. Índice de acidez del fertilizante. El índice de acidez es el número de partes en peso de calcario, carbonato de calcio, necesario para neutralizar la acidez originada por el uso de 100 unidades de material fertilizante. Es muy importante el conocimiento de estos índices porque las sales fertilizantes ejercen gran influencia sobre el pH o reacción del suelo y por ende la disponibilidad y absorción de nutrientes que afectan el desarrollo de la planta. Continuando con la exposición, seguimos. El cultivo y el fertirriego, que está compuesto por tres partes, que es elemento esencial, finología del cultivo y extracción de nutrientes. Elementos esenciales. Son 16 elementos químicos que son esenciales para el crecimiento y desarrollo de las plantas. 3 elementos, carbón, oxígeno e hidrógeno, son tomados por las plantas del aire y del agua. Los 13 restantes provienen del suelo y se denominan minerales. Dentro de ellos distinguimos los macronutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio y magnesio. Y los micronutrientes, fierro, cobre, manganeso, zinc, molibdeno, cloro y boro. En esta tabla tenemos los elementos esenciales para todas las plantas. Por ejemplo, en elementos tenemos lo que es el carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, magnesio, calcio, boro, fierro, manganeso, molibdeno, cobre, zinc, cloro. En la parte de clasificación podemos ver que cada uno se clasifica en macronutrientes, en secundarios y en micronutrientes. Estos son elementos esenciales para cualquier tipo de planta. Tenemos los más importantes que viene a ser, por ejemplo, tenemos el nitrógeno, que es importante para la formación de clorofila, producción de fotosintética de carbohidratos y síntesis de proteínas. Tenemos el fósforo, que es importante para la transferencia de energía dentro del tejido celular, la composición de cromosomas de DNA, RNA y el de desarrollo radicular. El potasio es importante. ¿Por qué? Por la síntesis de proteínas, carbohidratos, clorofila, la translocación y almacenamiento de carbohidratos. Tenemos el calcio, la cual
Depende de la formación de pectatos de calcio que actúan en el proceso de absorción de nutrientes. Forma sales con los ácidos orgánicos e inorgánicos, regulando la presión osmótica de las células. Y tenemos por último y no menos importante el magnesio, que es muy importante por la forma, la molécula de clorofila, la cual produce la síntesis de carbohidratos y además es un activador enzimático. Finalmente, la absorción de nutrientes por la planta está determinado no solo por la disponibilidad de los nutrientes contenidos en el suelo, sino también por el suministro de estos a la superficie radicular. Tenemos la fenología del suelo. Dentro del cultivo de espárragos se deben considerar dos aspectos en la vida de la planta. El ciclo de vida total, caracterizado por tres etapas. A, de implantación o crecimiento activo, predominantemente crecimiento radical. B, producción o máximo rendimiento, mayor demanda de agua y nutrientes. Y C, de producción decreciente, disminución paulatina del rendimiento. El ciclo de vida anual puede dividirse en dos, dependiendo del número de cosechas al año. Tenemos la extracción de nutrientes. En el Perú se han realizado varios ensayos de extracción de nutrientes, aunque bajo el sistema de riego por goteo. Se coincide en la extracción total, esta no se ve reflejada en los rendimientos, que son muy diferentes, y esto es atribuible al manejo de programas de fertirrigación y fenología del cultivo. Tenemos el riego y el fertirriego, que también se divide en tres etapas, en tres partes, disculpen. El agua en el suelo, necesidad de riego del cultivo y coeficiente de uniformidad de riego. El agua en el suelo. El suelo visto como un todo está constituido por una fracción sólida, minerales y materia orgánica, y un espacio poroso, que son macroporos, espacio reservado para el aire, y microporos, espacio reservado para el agua. Tenemos las necesidades de riego del cultivo, que se dividen en evaporatranspiración y el coeficiente de evaporatranspiración del cultivo. En la A, como su nombre lo indica, es la suma de pérdidas del agua por evaporación del suelo y transpiración de la planta. Existen varios métodos para determinar la evaporatranspiración potencial, siendo el más práctico el tanque de evaporación. El coeficiente de evapotranspiración del cultivo es la fracción de pérdida de agua a que está expuesto el cultivo durante sus distintos estados de desarrollo. Es influenciado directamente por el área foliar. Tenemos lo que es la evapotranspiración del cultivo. Es el producto de evapotranspiración potencial y el coeficiente de evapotranspiración. Como podemos ver la fórmula, el ETC es igual a Eto por KC. Tenemos la D, que son necesidades de riego. Bajo condiciones de cero precipitación, en el caso de la costa del Perú, la necesidad de riegos netos es igual a la evapotranspiración del cultivo, en tanto que las necesidades de riego totales son calculadas tomando en cuenta la eficiencia del sistema. Coeficiente de uniformidad de riego. Teniendo en cuenta que vamos a aplicar el fertilizante en el agua de riego, la eficiencia en la disponibilidad de nutrientes estará en función directa de la eficiencia en la uniformidad del riego. El coeficiente de uniformidad de Christie-Hansen es un método rápido y práctico para determinar la uniformidad de riego y está expresado por coeficiente de uniformidad es igual a 100 por 1 menos la sumatoria de X por M por N, donde la sumatoria de X son suma de las desviaciones respecto al promedio. M es el valor promedio, N número de observaciones. Acá tenemos una clasificación donde mayor y menor a 110. El porcentaje óptimo es de 90 a entre 110. Le hago pase a mi compañero Armas para que continúe con la exposición. Buenas tardes a todos. Programa de fertirriego. Tenemos tres aspectos que son las consideraciones de cantidad e intensidad, las operaciones y calibración y programa de fertirriego. Siguiente. Consideraciones de cantidad e intensidad.
La mejora y la optimización bajo el sistema de riego por goteo comparado con el de aspersión y la fertilización del suelo se debe a diferentes factores. La aplicación adecuada y uniforme bajo diferentes circunstancias, aplicación de nutrientes solamente en zonas humedecidas, donde se encuentran concentradas las raíces más activas, facilidad de adaptación de cantidades y concentraciones de nutrientes específicos para el requerimiento de los cultivos de acuerdo al estado fenológico y condiciones climáticas. El follaje de cultivo se mantiene eh, seco, retardando el desarrollo del patógeno y se evita las quemaduras de hojas. Y el uso de convenientes fertilizantes, compuestos solubles y fertilizantes líquidos balanceados. ¿Entienden? La otra parte es lo que tiene que ver con las operaciones y calibración. La calibración de un sistema de fertirriego incluye los siguientes pasos. Primer paso, determinar y calcular la fórmula de la fórmula química. Esto se hace en base a los rendimientos obtenidos o esperados y la extracción de nutrientes por el cultivo. Hay dos maneras, para sólidos y para líquidos. Para sólidos el requerimiento de fertilizantes es igual al nutrientes, es igual a la multiplicación del número de nutrientes recomendado por 100 entre la concentración de nutrientes. Para líquidos es igual al volumen de fertilizante, ya que es el líquido, es igual a requerimiento de fertilizante entre el peso específico. Siguiente. Determinación del área a ser tratada. Un módulo de fertirriego puede contener desde una fracción de hectárea hasta muchas hectáreas. La fertilización por turno es igual a la dosis de fertilizante por el área. Determinación del volumen de solución a ser aplicada por unidad de fertirriego. Aquí se debe tener en cuenta la cantidad y el tipo de fertilizante y la capacidad del tanque fertilizador. Tenemos que la concentración de solución fertilizante es igual a la descarga del sistema de riego entre la descarga de la bomba. Y operando esto nos tiene que salir en metros cúbicos. Siguiente. Disculpe, metros cúbicos sobre litros. Tiene que salir. La disolución de fertilizante es igual a la relación de concentración por la concentración requerida de fertilizante por 100. La determinación de la duración de inyección. Se debe tener en cuenta aquí la relación que existe entre el tiempo de inyección y el tiempo total de riego. Tenemos para el del tanque y para la bomba. Para el tanque, la tasa de inyección es igual al volumen del agua entre el tiempo de fertilización. Esto nos tiene que salir en litros sobre horas. De la bomba tenemos que es igual, descarga de la bomba es igual al volumen de solución de fertilizante entre la descarga del sistema de riego. Operando esto nos tiene que salir en litros sobre horas. Siguiente. Y por último tenemos el programa de fertirriego. ¿Qué es el programa de fertirriego? Acá, este caso es un programa de fertirriego para espárrago, cabe especificar. La dosis está en kilogramos por hectárea. Tenemos dosis de NPK, 320 de nitrógeno, de fósforo, de P2O5, fosfato diamónico, tenemos de 160 K2O5, K2O 320, 60 de óxido de calcio y 30 de óxido de magnesio. Programa calculado para una hectárea. Este K es calculado por una hectárea, como dice. Tenemos la urea, tenemos para 3 periodos, y de 90 días, 65 días y de 90 días. La fertirrigación ocurre la primera fertirrigación ocurre a los 45 días, la segunda es a los 30, o sea, no es a los 30, es primero 45 días, luego sumamos 30 días más, luego sumamos 45 días más y ahí están los programas. Hay solamente ese tiempo de espera, como están ahí, cabe especificar eso. Y a la primera dosis para una fertirrigación tenemos de 40, 20 y 20. Y 30 y 30. 40 de nitrógeno, 40 de P2O5, 20 de K2O5, 30 de Ca y 30 de MO. Acá tenemos los kilogramos de fertilizante, los kilogramos de nutriente. Por ejemplo, en la urea, voy a hacer un ejemplo de la urea, lo demás es casi lo mismo. Para la urea, kilogramos de fertilizante, 159, kilogramos de nutriente que aporta, 128, y kilogramos de fertilizante sobre riego, tenemos, son 8.07. Eso es para el primer periodo. Para el segundo, sería, sacando cálculos, tenemos lo que resulta en
Siguiente. Aplicación foliar. Acá hay un producto que es el del fan. Este cata es como un... este casi le agrega a la fertirrigación. Y acá dice momento de aplicación que es desde el primer brote. El segundo es el segundo brote, no, desde el primer brote, 2 al segundo brote y 1 al tercer brote. La dosis son 400 centímetros cúbicos y número de aplicaciones hay para 5. Tenemos el requerimiento de productos. Acá es una especie de definición de todo lo que se va a utilizar. Ahí está del fan, como acabo de hablar, está que es una aplicación foliar. Acá especificar tenemos los productos líquidos que se va a agregar se va a inyectar al fertirriego. Tenemos lo que son más esenciales, que es la urea, el ácido fosfórico, y acá están kilogramos por hectárea. Tenemos algunas observaciones que son que el nitrato de calcio y el ácido fosfórico se aplica solo los sábados, según acá esta especificación de este lugar, y las siguientes observaciones que se pueden observar ahí, que son los macroelementos van de lunes a viernes. Esto en sí es un ya planteado, es un programa de fertilización planteado para como puedes retroceder a la siguiente diapositiva, hay como algo de, acá hasta que especifica es para 1 hectárea, cada cosecha al año. Puedes volver a la diapositiva siguiente. Y una vez acabada la fertirrigación, los campos se mantendrán solos. Ya, esto acá es todo, creo. A ver, siguiente. Sí, muchas gracias, profesor. Y presentes. Muchas gracias a todos los presentes. Espero que esta información sea de su agrado y sobre todo que la información llegue a cada uno de ustedes para que ustedes la puedan aplicar ya sea en casa o en pequeños cultivos. Muchas gracias.